El Ministerio de Desarrollo Social puso nuevamente sobre la mesa la asignación familiar, la exigencia de que los niños vayan a estudiar para recibirla o no, o si esto es una presión más y en realidad no quiere decir que los niños vayan a estudiar y se les quita esa posibilidad del dinero. Vamos a hablar de este tema con Daniel Olesker, ex ministro de Desarrollo Social. Buenos días, gracias por venir. Muchas gracias. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Bien? Ando bien. Olivera y Arismendi dijeron que en realidad estaban en duda que esto sirviera de algo y que no se les debería quitar esa asignación familiar. ¿Cuál es su opinión? Bueno, a ver, este es un tema medio en broma, yo llamo top de la literatura, ¿no? O sea, desde que hay transferencias monetarias en América Latina, sobre todo después de la década de los 90, digamos, que emergieron, esto se discute permanentemente. Y para mí la discusión tendría que estar... Hay algo que está sonando, ¿no? Perdón. Bien. No era este. No. Entonces a mí me gustaría dar una opinión integral sobre esto, muy breve, porque obviamente esto va muy breve, basada en 4 puntos, Sí. que son una frase cada uno de esos puntos. Aunque previo quiero decirlo, que la ley existe, y mientras la ley exista y no se modifique, Hay que cumplirla. Hay que cumplirla. De hecho, la ley es de 2008, cuando se crea la asignación familiar plan de equidad, se la asimila a la asignación familiar común y se le deja la condicionalidad. Y hasta 2012, en el momento que yo ingreso al ministerio, no se había controlado la condicionalidad. A partir del 2013, y como voy a demostrar ahora en estos 4 puntos, yo no estoy a favor de la condicionalidad y sin embargo la ley existía y fui quien impulsé la aplicación, la implementación de la ley. Y la segunda aclaración es que esto no es una discusión entre los que queremos que los niños vayan a la escuela y los que no vayan, digamos, ¿no? La discusión es, este debe ser el mecanismo de estímulo a la inserción escolar, y ahí van los 4 puntos. El primero es que esto es un derecho. La asignación familiar nace como un derecho a los niños menores de 18 años a que sus padres, en el año 43, cuando nace la asignación familiar, tengan un ingreso adicional que les permita mejorar sus condiciones de vida, porque eso no lo pueden hacer los salarios. El laudo de un matricero metalúrgico es el mismo, tenga un hijo, tenga 2 hijos o tenga 3 hijos. El laudo salarial no puede diferenciar eso. Entonces, la asignación familiar lo que hace es incrementar el ingreso para sostener este derecho. Por lo tanto, si es un derecho, no puede tener condicionalidades. Cuando nosotros construimos la reforma de salud, dimos un derecho al acceso a la salud, pero no lo condicionamos a que vaya, que puede no ir nunca, y sin embargo el derecho lo tiene. Claro. Sobre este primer punto, Olesker, ¿no hay o no puede haber también asociado a los derechos que tenemos como ciudadanos deberes? Sí, pero los derechos y los deberes, y este era un punto que iba yo a hacer después, tienen que tener cierta relación entre ellos, digamos, ¿no? O sea, no, los derechos y los deberes no pueden ser aislados. Yo lo que digo, y este es mi segundo punto, es que el tema del estímulo al mantenimiento del sistema educativo es muy importante, pero tiene que reflejarse en políticas educativas diferentes a la del derecho. Tránsito educativo, por ejemplo, programa instalado por la ANEP, en particular por la que en aquel momento era directora, Teresita Capurro, en 2011, por allí, que trabajaba sobre los niños con alta probabilidad de desertar, por eso se llamaba tránsito, ¿no? entre primaria y secundaria, FPB, formación profesional básica en la UTU, compromiso educativo, que incluso tiene beca, o sea, tiene un pago adicional. Son políticas educativas que permiten, separados de ellos, o sea, son becas socioeducativas, que en algunos casos no son becas, son otros mecanismos, que permitieron, quizás con poco impacto porque fueron de muy... No se extendieron todo lo necesario, cumplir el objetivo, ¿no?, que es la reinserción educativa. Digo en este segundo punto que tener la información cruzada entre quienes cobran asignación familiar y quienes no vayan es bueno para este segundo punto, porque nos permite, a mí me permitió, en los 3 años que me tocó estar al frente del ministerio, recorrer lugares donde había efectivamente niños que no lo cobraban. La tercera razón es que yo imagino que la mayoría de ustedes paga IRPF. Sí. Y la mayoría de ustedes, No podemos zafar, Olesker. por la edad, tienen hijos menores de 18 años que les permiten deducir del IRPF, ¿no? Una BPC por hijo. Pero esa deducción del hijo, que es un subsidio, digamos, tanto como la asignación familiar, ¿no? Uno será de X pesos que recibo y otro será de X pesos que no pago porque me lo deducen, no está asociada a la condición de que el hijo vaya a la escuela. Y estoy seguro, pero lo puedo afirmar aquí, seguro, que debe haber bastantes que
que deducen sus hijos del IRPF, cuyos hijos no van a la escuela y al liceo. Entonces, hay una inequidad entre sectores de bajos ingresos y de ingresos medianos, porque los que pagan IRPF no son solo los de altos ingresos, son de medianos, en la cual en un caso se considera que el apoyo económico tiene que estar condicionado y en otro no. No hay ninguna razón para que eso... pero acá se encontraron... ¿Cuánta gente recibe asignaciones? Y bueno, asignaciones recibió ¿Cuántas 400... familias? Hogares menos, pero niños 400.000 y algo. Medio millón. Medio millón y estamos hablando de 13.000, o sea que además... Bueno, y ese es el cuarto punto. La evidencia empírica... Pero ese porcentaje se da en gente que paga IRPF, no, esa gente va a la escuela, Bueno, esos, a los colegios. 13.000 en 500.000 son un 2,5%. Yo no estoy tan seguro que el 2,5% de los hijos de los que pagan IRPF no vayan ¿No a van la a ir a la escuela. escuela? No estoy tan seguro. No puedo decirlo ni que sí ni que no porque no está estudiado, pero es un porcentaje bajo. Muy No, pero bajo. dijiste bastante, a mí me llama la Bueno, atención realmente que esa quiere gente decir no vaya a la escuela. La misma razón, tan bastante como 13.000, digamos, Sí. ¿no? O sea, que me parece que hay una inequidad que hace más fundamentado todavía de que el problema es el derecho y no la condicionalidad de la transferencia. Y el cuarto punto es que la evidencia empírica internacional y nacional, hay un estudio sobre las asignaciones familiares del Instituto de Economía de la Facultad, muestra que el efecto que esto tiene es marginal. O sea que no No es tanto eso de que si yo no lo mando, no vuelven. cobro. La evidencia científica No vuelven por eso. Hay que discutir, o sea, puede haber casuísticas individuales. O sea, todos debemos conocer a alguien que dice, yo voy a anotar a mi hijo en la escuela porque así me dan el certificadito para que con la asignación Claro. familiar. Pero las políticas públicas no se hacen de casuísticas individuales, se hacen de evidencia científica. Y la evidencia científica no ha mostrado que esto tenga un efecto sobre eso. Sí muestra que tiene el efecto políticas socioeducativas relativamente potentes. Una cosa es una beca como compromiso educativo o una beca de 2.000, 3.000 pesos y otra cosa es una asignación Entonces, familiar ¿habría de que 1.000 modificar pesos. la ley? Yo sí creo que había que modificar la ley. De hecho, en el informe de transición que se adosó a la memoria 2014, que nos tocó hacer en el Ministerio a la salida, una de las cuestiones que proponíamos era modificar la ley. Cuando nosotros hicimos el cumplimiento, le propusimos al presidente, y así se hizo, darnos un periodo ventana, digamos, ¿no? Que nos permitiera salir a la búsqueda y Advertir y tratar de revertir la situación. Eso en el primer año no se pudo hacer porque la información vino mucho del pucho, pero ya en el segundo año se hizo así. Olesker, y si supongamos que, bueno, se ata la condicionalidad al tema de la asignación familiar y justamente por aceptarlo se envían los niños a la escuela, ¿no es bueno? No, yo digo que sí es bueno, pero estoy diciendo que... No funciona. Que no funciona y que además, en el caso de que sucediera lo contrario, estamos ahondando el problema de esas familias. Pero, ¿por qué ahondando? Claro, no, porque no le estás dando porque dejamos de pagar la plata. asignación familiar. Más afuera. Más afuera. O sea, Pero está bueno, coincidís con el argumento de que se lo está castigando se lo de está manera castigando dos doble. veces. Por eso Al digo niño que que no va a hay la que escuela. separar derecho de política educativa. Para mí este es el centro de la cuestión. Es decir... Está bueno porque estamos llegando al final de la discusión. El otro día en la radio hablábamos con Martín Lema y nosotros nos poníamos en el lugar de Olesker, digamos, para llegar al fondo de la argumentación. Y el final de la argumentación del otro lado es, lo que pasa es que no podemos dar esa señal. Tenemos que dar una señal de que hay que integrarse, hay que comprometerse, hay que ir a la escuela, que hay deberes, porque hay que darle ese mensaje a esas familias ese también. no es el mensaje en el punto 3 que planteé de los que descuentan su hijo del IRPF, ¿no? O sea, los mensajes en las políticas públicas tienen que ser coherentes. Entonces, si yo digo... Bueno, pero sáquenle el descuento del IRPF si no manda al hijo a la escuela, me parece bien, es una locura. No, yo creo que no está bien. No está bien, porque hay que separar las políticas de derechos de las políticas Pero se supone que ese sociales. descuento del IRPF es porque está colaborando el Estado en la educación de ese niño. Si ese niño no está siendo educado, ¿qué estamos haciendo? No, es porque el tamaño de la familia es distinto y la justicia tributaria horizontal, no la vertical que es por ingresos. La justicia tributaria horizontal exige tratar diferente a quien tiene una carga familiar diferente. No es un problema. Es un problema de justicia tributaria, como el problema de la asignación es un problema de derechos sociales. El tema del vínculo entre los niños y adolescentes y el sistema educativo es otro problema que hay que tratar, a mi juicio, obviamente, ¿no? Con otras políticas. Bien. También se reclaman de parte de los legisladores un aumento de estas asignaciones. Son 700 pesos cada 2 meses la asignación, ¿no? Más o menos. La asignación, ahí va, hay que recordar que hay dos tipos de asignaciones. La asignación familiar, que mal llamamos contributiva, porque digo que mal llamamos porque originalmente era solo para los que contribuían a la seguridad social, la ley del 43 de los consejos de salarios, que es más o menos 700 y algo de pesos cada 2 meses, y la asignación familiar plan de equidad,
que es un esquema, hay un cuadrito en la general que es muy distinto. Por el primer hijo es 1.000 y algo si es escolar y 300 pesos más, o sea, 1.300 y algo si es liceal. Y después no se va multiplicando por 2, por 3, sino que va aumentando, pero puede llegar... Yo había hecho la cuenta hace un tiempo, pero con 3 hijos, 2 escolares y un liceal, podría llegar a 2.000 y algo de pesos, casi quizás 3.000. Lo que en el informe de transición de la memoria 2014 proponemos son 2 cosas. Una de las cuales además está en el planteo del dilema presupuestal que ahora propuso la Central de Trabajadores. Es unificar los sistemas de asignaciones familiares y hacer un único sistema de asignaciones familiares. En tanto es un derecho, una surgió como un derecho y otra surgió más como una compensación social, hoy ya es un derecho, hagamos un único sistema. Y la segunda es unifiquemos todo en el sistema de la asignación familiar plan de equidad, es decir, en el monto mínimo de 1.000 y algo de pesos por el primer hijo y que luego vaya aumentando en esa proporcionalidad que además tiene un tope, cuando se llega a un cierto número ya no aumenta más porque también tiene que tener, digamos, ese estímulo. Eso en el Ministerio, cuando se hizo esta propuesta en 2013, se calculó y más o menos unificar los 2 sistemas daba algo así como 79 millones de dólares de costo. Si además al piso se le pone un incremento, porque de alguna manera estoy de acuerdo que el piso debería incrementarse, podríamos hablar de una política nueva de asignaciones familiares cuyo costo rondara en los 100 millones de dólares anuales, digamos, una cifra... hoy se gastan, bueno, hoy ya no sé, pero digamos, en el 2014 se cerró con unos 200 y algo, 300 casi millones de dólares entre asignaciones familiares y tarjetas, pero el grueso son así. Hace un 50% más no es poca cosa. Se le va a pedir a Astori la rendición de cuentas. No digo que sea poca cosa, no. Digo que es coherente con este objetivo de mejorar este derecho y universalizarlo y unificarlo. Claro. Bien. Daniel Olesker, muchísimas gracias por toda la información y por venir hasta aquí. Bien, vamos...